Bueno, pues mirad, como al principio lo que vamos a hacer un poquito de introducción y vamos a entrar en materia en 5 minutitos más, si queréis empezamos, ¿vale? Bueno, pues nada, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar en el cual, bueno, pues en el día de hoy vamos a analizar los cambios de las nuevas versiones de dos normas muy importantes, la ISO 9001 y la ISO 14001, las cuales, bueno, pues están en periodo de revisión y de generación de nuevas versiones que saldrán oficialmente en el próximo año, en el 2026. Para los que no me conozcáis, yo me presento, soy Marta Cobo, soy la responsable comercial de Grupo Ingertec. Y bueno, pues vamos a dar unos tintes generales, ¿vale? De lo que va a suponer este cambio. Bueno, para los que no nos conocéis y por refrescar también un poquito a los demás y que tengáis constancia y conciencia de todo lo que hacemos desde Grupo Ingertec, sabéis que somos una consultora, una empresa de consultoría que prestamos servicios tanto a empresas como a organizaciones públicas en el ámbito del cumplimiento normativo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues tenemos diferentes áreas de negocio y de trabajo. Trabajamos en el ámbito general de las ISO, donde, bueno, pues se pueden enmarcar la ISO 9001, la ISO 14001, la ISO 45001. Luego, bueno, pues sabéis que también tenemos una gran especialización en el ámbito de las normas de tecnologías de la información y ciberseguridad, como son la ISO 27001, 22301, Esquema Nacional de Seguridad, cumplimiento de normativa NIS 2, ¿vale? Que bueno, que espero que sea nuestro próximo webinar, ya que estamos esperando la transposición de la directiva. También en el ámbito del compliance, ¿vale? Que vamos a ver la importancia de la gestión de cumplimiento, la gestión ética, ¿vale? Que se viene también con estas nuevas normas. En el ámbito de responsabilidad social y sostenibilidad, y que también se le pone bastante énfasis aquí en la nueva normativa, y en el área de igualdad, ¿vale? Bueno, pues son un poco nuestras áreas de expertise. Aquí, bueno, pues podéis ver un poquito más en detalle algunos de estos servicios, que son pocos para los muchos que podemos prestar, y bueno, pues podéis tener más información si nos visitáis en nuestra página web. Bueno, respecto de nuestra definición como consultora o qué es lo que nos puede diferenciar o cuáles son nuestras ventajas competitivas de las cuales podéis aprovechar si contáis con nuestros servicios. Bueno, pues en primer lugar, el alto grado de satisfacción que tienen nuestros clientes con los servicios que prestamos. Eso hace que nuestros clientes nos repitan, nos referencien, quieran colaborar con nosotros y bueno, pues que confíen como su consultora de referencia pues en todos estos ámbitos. Hacemos que nuestros clientes al final, bueno, pues se certifiquen, gestionen y obtengan sus objetivos a la primera. Ya vamos casi por nuestros 25 años, próximamente cumpliremos 25 años como consultora, por lo que, bueno, pues nuestra experiencia nos avala, nuestros clientes, y bueno, pues sabéis también que prestamos servicios a nivel nacional y también, bueno, pues tenemos proyectos en España y fuera de España, teniendo además consultores en América. Y bueno, pues sobre todo somos una consultora muy ágil, rápida, eficiente, que bueno, pues que pretendemos daros un servicio lo más cercano y rápido y atender, bueno, pues en plazo vuestras necesidades. Vamos a ver un poquito cómo es la dinámica del webinar, que es la dinámica de siempre, ya los que nos conocéis. Vamos a estar hasta y 40 aproximadamente, espero no extenderme mucho más, analizando, bueno, pues las nuevas versiones de la ISO 9001 y de la ISO 14001, y luego dejaremos un espacio, pues bueno, pues para resolver algunas dudas y preguntas que haya, que espero poder responder. Mañana tendréis en vuestro email bueno, pues la grabación del webinar y, bueno, pues también la podéis encontrar en el canal de YouTube. Este webinar y otros que hemos dictado en el pasado. Como sabéis, bueno, pues todo está silenciado. Este webinar, como sabéis, también está siendo grabado, ¿vale? Para poder distribuirlo en el día de mañana. Y todas las preguntas lo vamos a hacer por chat, ¿vale? Vía chat. Y ya las iremos respondiendo poco a poco. En este caso, yo no modero, o modero y os voy a contar, bueno, pues qué suponen estos cambios de las nuevas normas, ¿vale? Bueno.
Pues vamos a comenzar un poquito. Hablando un poco de la historia, simplemente pues lo que quiero que veamos o hacer notar aquí, ¿vale? Es que tanto la ISO 9001 como la ISO 14001 son normas que datan ya tienen sus años y que, bueno, pues se han ido haciendo revisiones de forma continuada. La primera versión de la ISO 9001 data del año 87 y luego, bueno, pues hemos ido teniendo diferentes versiones. La actual versión, con la cual todos estamos certificados y en las que nos tenemos que certificar actualmente, es la ISO 9001 del 2015. Si leéis un poquito, vamos viendo que en cada cambio ha habido una modificación pequeña y una modificación más grande, ¿vale? Del 87 al 94, pues fue una versión ligera. ¿Vale? En la del 94 al 2000 sí que ya hubo un cambio grande, porque antes existían tres ISO 9001, 9001, 9002 y 9003, ¿vale? Para los que vivimos eso. Y ahí se unificó todo, incluyó el enfoque de gestión por proceso. Ya en el 2008 el cambio fue menor y el cambio más importante que vivimos fue en el año 2015, ¿vale? Donde se modificó pues todo lo que es la estructura de la ISO, perdón, de la ISO 9001, alineándolo al anexo SL o a la estructura de alto nivel. Y además se incluyó, bueno, pues el enfoque de pensamiento basado en riesgo, ¿vale? Y bueno, pues todo ese cambio ya que vivimos. Entonces, esto quiero decir que el cambio que se viene ahora, de hecho, el cambio fue grande y yo recuerdo que cuando pues, contaba esto hace ya 10 años, hablábamos de que la norma iba para largo, es decir, ya veis que es un cambio que se va a producir 11 años después, ¿vale? Y es el tiempo que más ha durado hasta entonces una ISO 9001 entre nosotros. Entonces, este cambio que se nos viene no es un cambio de los grandes, no es un cambio muy, muy relevante. Y la ISO 14001 pues nos pasa lo mismo, ¿vale? Es una norma más nueva y el cambio más importante o más relevante fue en el año 2015 con la estructura de alto nivel, el concepto de pensamiento basado en el riesgo y bueno, pues la inclusión de la perspectiva del ciclo de vida. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues como sabéis, bueno, pues los comités técnicos de ISO se reúnen, tienen sus gestiones y el borrador de 9001 se publicó en agosto, ¿vale? A finales de agosto, y ahora mismo está en un plazo, ¿vale? De abierto a comentarios y votación entre los interesados. Y la publicación final, pues se prevé que sea, bueno, pues para el último trimestre del 2026, ¿vale? Probablemente en octubre o noviembre. Y la 14001 va un poquito más adelantada, el borrador se publicó el 3 de febrero y se prevé, ¿vale? Que en febrero del 2026 se publique la versión final de la norma. Como todos sabéis, ¿vale? Por ejemplo, pues hemos vivido el cambio recientemente de la ISO 27001, ¿vale? Pues se espera que haya un periodo de transición de aproximadamente pues, unos 3 años, ¿vale? Para que las organizaciones, actualicen sus sistemas de gestión, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo cómo va a ir evolucionando un poco todo. Bien. ¿Por qué se actualizan las normas? ¿Vale? Bueno, pues sabes que las normas se van actualizando un poco con el objetivo de que, primero, pues den respuesta a los problemas, entre comillas, o a las dudas o a las principales observaciones que ha habido durante todo este tiempo, ¿vale? Basadas en las experiencias de las auditorías externas. Y luego también, bueno, pues por la necesidad de mantener estas normas relevantes y efectivas en un entorno empresarial y global que, bueno, como sabemos todos, evoluciona súper rápido. Entonces, ¿cuáles son los principales motivos de esta revisión? Vale, bueno, pues primero, básicamente es eso, lo que hemos dicho, adaptarnos a la evolución del contexto global. Y desde la última revisión, en el 2015, bueno, pues el mundo ha cambiado, las empresas han cambiado y necesitan reflejar estos nuevos desafíos. ¿Cuáles son estos desafíos? Bueno, pues primero es la transformación digital con la incorporación, bueno, pues de la digitalización avanzada que hay en las empresas, que como sabéis, pues también tras la pandemia pues ha evolucionado mucho más rápido de lo que nosotros esperábamos. El uso de la inteligencia artificial, tenía que aparecer la IA por aquí, ¿vale? Y bueno, pues la introducción de todas las nuevas tecnologías en los procesos de negocio de las empresas. Entonces, es importante que las normas
adapten para que sigan siendo útiles y prácticas. Por otro lado, pues, ¿qué nos ha pasado qué nos está pasando en el mundo? Pues crisis globales recientes, pues, hemos tenido pandemias, disrupciones en la cadena de suministro. Bueno, pues nos podemos ir hace 2 días, cuando se cayó Amazon Web Service, por ejemplo, o bueno, pues el famoso apagón. Bueno, pues todo esto ha puesto de manifiesto la debilidad, ¿vale?, que tenemos las empresas respecto a estos eventos externos y la necesidad de que seamos mucho más resilientes, ¿vale? Entonces, bueno, pues se va a hacer mucho más énfasis en gestionar estos riesgos y planificar pues todos los cambios. Luego, ¿qué más? Bueno, pues el compromiso explícito con todos los criterios ESG, ¿vale? Todos los criterios de sostenibilidad. Entonces, ya esto se venía con la enmienda que hubo el año pasado, ¿vale?, donde había que incorporar criterios de sostenibilidad en el análisis del contexto de la organización. Entonces, bueno, pues se busca reforzar la integración de la sostenibilidad, la biodiversidad, ¿vale?, y el cambio climático. Y, bueno, pues demostrar una mayor sensibilidad en cuestiones sociales y ambientales. Entonces, bueno, pues todo esto es hacia la tendencia, ¿no?, de estos criterios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza. Y luego, bueno, pues también evidentemente se aprovecha, esto es un poco el fondo, pero también se aprovecha un poquito para trabajar sobre la forma. Entonces, nos tenemos que asegurar que, bueno, pues la estructura y la terminología de las normas 9001, 14001, todas se alineen, ¿vale? Y bueno, pues que se facilite la integración entre estas normas y con otras normas de gestión, ¿vale? Pues tener una mejor, un poco ese alineamiento, lo que se le llama ahora la estructura armonizada. Y luego, bueno, pues clarificar un poquito, buscar un poco más de comprensión sobre los textos, y para ello, bueno, pues se añaden notas, ¿vale? Se modifica, por ejemplo, un poco el anexo A, ¿vale? Y se reformulan algunos textos con la idea, pues, de que entendamos mejor aquello que no se entendía de todo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir primero con la 9001, sobre todo vamos a analizar la 9001, ¿vale? Y vamos a ver cuáles son los principales cambios de esta versión. Ya os he adelantado, ¿vale?, que no se presentan, o sea, vamos a respirar todos tranquilos, no se presentan cambios radicales o esta reestructuración que hubo en el año 2015, sino eso, bueno, pues algunos ajustes y, bueno, clarificaciones y un énfasis en estas áreas críticas que hemos estado comentando. Entonces, bueno, pues aquí hay un poco un resumen. ¿Cuáles son estos cambios? ¿Vale? Bueno, pues lo que hemos dicho respecto del contexto de la organización, se consolida la enmienda del 2024, que exige explícitamente a las empresas que determinen si el cambio climático es una cuestión relevante para su sistema de gestión. Y luego, bueno, pues también se incluye que se analice el contexto, ¿vale?, incluyendo factores y las partes interesadas, incluyendo factores de sostenibilidad, criterios ambientales, sociales y de gobernanza, y también el impacto de la transformación digital. Luego, respecto del liderazgo y compromiso, aquí pues se vuelve otra vez a reforzar mucho más el compromiso y el liderazgo de la alta dirección, ¿vale?, que debe demostrar activamente su liderazgo. Pero no solamente promoviendo una cultura de calidad, ¿vale?, sino que también también promoviendo un comportamiento ético en toda la organización. Es decir, pasamos a un liderazgo ético, ¿vale? Y no solamente de reforzamiento de la cultura de calidad, ¿vale? Entonces, el objetivo es asegurar que la calidad se base en valores también y no solamente sea un conjunto de procedimientos documentados. Luego, bueno, hay una separación entre riesgos y oportunidades aquí en la parte de la cláusula 6, ¿vale?, donde hacemos el análisis de riesgos y oportunidades. Se separa, se diferencia, ¿vale?, pues, bueno, con la idea que no solamente pues, se identifiquen los riesgos, sino que también se identifiquen las oportunidades y que se planifiquen formalmente las acciones para perseguir y aprovechar todas estas oportunidades identificadas. Luego, bueno, pues en la toma de conciencia y el apoyo a la toma de conciencia de la organización, vamos a ver aquí un poco más adelante también
el aspecto ético, ¿vale? El aspecto ético que hemos comentado anteriormente. Y luego, bueno, pues hay algunos cambios terminológicos menores, ¿vale? Por ejemplo, pues se actualiza un poco el lenguaje para alinear a otras normas y, por ejemplo, bueno, pues se habla en vez de mantener y retener la información documentada, se habla de que la información documentada tiene que estar disponible, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí hay esos cambios menores. Así que, en general, pues la ISO 9001 del 2026 es una evolución estratégica de la versión del 2015, buscando pues que los sistemas de gestión de calidad pues sean más modernos, éticos, sostenibles y que sean, bueno, pues capaces de responder a los nuevos entornos más dinámicos que tenemos en las organizaciones. Vamos a analizar un poquito, ¿de acuerdo? Cada cosa. Entonces, en cuanto a contexto y necesidades de la organización, ¿vale? La cláusula 4.1, comprensión de la organización y de su contexto, y la cláusula 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿vale? Aquí, bueno, pues lo que tenemos básicamente es la inclusión, perdón, es que me repite que antes lo he resumido, pero es la inclusión explícita del cambio climático, ¿vale? Entonces, la organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente para su sistema de gestión de calidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues tener en cuenta aspectos como la escasez de recursos, eventos extremos, ¿vale? Que por desgracia pues nos están afectando más de la cuenta, o bueno, nuevas regulaciones ambientales también, bueno, pues cada vez se vienen más, ¿vale? Entonces, bueno, pues como todo eso puede afectarnos a la capacidad para alcanzar los resultados previstos en el sistema de gestión de calidad. ¿Vale? Y bueno, pues también es lo dicho, a dar un enfoque ampliado, ¿vale? No solamente hacia el sistema hacia la parte de cambio climático, ¿vale? Sino también puedes integrar factores como la sostenibilidad, los criterios ESG y cuál es el impacto también de la transformación digital dentro de nuestro sistema de gestión. Respecto de la comprensión de las necesidades y expectativas a las partes interesadas, ¿vale? Que se tiene requisito al contexto climático y social. Y bueno, pues tenemos que determinar si estas partes interesadas relevantes, ¿vale? Pues clientes, inversores, bueno, pues los reguladores, pues tienen requisitos también relacionados con, entonces, pues por ejemplo, pues lo que está pasando hoy, que un cliente, por ejemplo, pues nos va a exigir a nosotros como proveedores, ¿vale? Que cumplamos con objetivos de reducción de huella de carbono como parte de nuestro acuerdo de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya sabéis que esto se está dando bastante. Entonces, la idea aquí es que estas cláusulas, la idea es que eso, que no se gestione de forma aislada, sino que se incluye, bueno, pues la estrategia de la organización ante pues todos los desafíos ambientales y sociales, ¿vale? O sea que la calidad no se aleja de la sostenibilidad, de los criterios ambientales, no estamos hablando de 14.001, estamos hablando de ISO 9001, así que bueno, pues tenemos que ser capaces de enfrentarnos a estos desafíos tecnológicos, ambientales y sociales. En cuanto al liderazgo y compromiso, pues lo que hemos dicho, ¿vale? La alta dirección, ¿vale? Esto es uno de los aspectos más complicados muchas veces en cuanto a la gestión de la ISO 9001, pues tiene que ir más allá, ¿vale? Entonces hay que promover una cultura de calidad, tiene ese requisito, ¿no? Explícito de promover y fomentar la cultura de calidad dentro de la organización, pero también la de fomentar el comportamiento ético, ¿vale? Entonces, aquí se introduce formalmente, bueno, pues cada vez más nos pedís que trabajemos sobre códigos éticos, cada vez más nos exigen nuestros clientes que firmemos sus compromisos éticos, entonces se introduce formalmente esa necesidad, ¿vale? De que la alta dirección promueva el comportamiento ético dentro de la organización, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Bueno, pues esperemos que los auditores, pues no solamente se centren en ver que hay documentos, sino que, bueno, pues que haya una cultura organizacional que respalde este compromiso con la calidad y con el comportamiento ético impulsado por el liderazgo
de la alta dirección, ¿vale? Entonces, aquí se incluyen estos aspectos. Luego, lo que hemos dicho en cuanto al punto 6, la partida de acciones para abordar riesgos y oportunidades, aquí lo que hemos dicho, se separan estos requisitos, ¿vale? Es para tratarlo en dos puntos diferentes. Entonces, ¿qué pasaba? Que al final, pues siempre que pasa que nos enfocamos más en los riesgos, en mitigar los riesgos y no nos enfocamos en explotar de forma proactiva las oportunidades. Entonces, aquí se va a hacer mucho más énfasis, vamos a tener que tener en cuenta más esa parte. Entonces, en cuanto a riesgos, ¿vale? Pues tenemos que pensar también incluir esta parte de resiliencia operacional, organizacional, ¿vale? Entonces, dentro de los riesgos tenemos que tener en cuenta que hay riesgos globales, ¿vale? Que están ahí, que no esperábamos, como las pandemias, los apagones y todo eso. Entonces, bueno, pues vamos a tener que hacer énfasis en la disrupción y luego, bueno, pues ver posibles riesgos emergentes que pueda haber asociados, pues, a los riesgos de ciberseguridad, a los riesgos de cambio climático o, bueno, pues a esos riesgos que tenemos de disrupciones en nuestra cadena de suministro, ¿vale? Entonces, aquí también tendremos que trabajar. Y en cuanto a las oportunidades, bueno, pues identificar cuáles son las oportunidades, plantear acciones para aprovechar aquellas oportunidades que pueden tener un buen efecto dentro de nuestra organización, ¿vale? Y bueno, pues que esas acciones realmente sean proactivas, ¿vale? Es decir, que se incluyan estrategias pues, de lanzamiento de nuevos productos, abrir nuevos mercados, ¿vale? Adoptar nuevas tecnologías, el uso de la IA, cómo atraer nuevos clientes, ¿vale? Pues entonces trabajar con un enfoque mucho más proactivo en ese aprovechamiento de las oportunidades. Buenas herramientas que nos da la ISO 9001, ¿vale? Entonces, busquemos ese equilibrio, ¿vale? Entre la gestión del riesgo y el crecimiento, ¿vale? A través de las oportunidades y, bueno, pues integrar esto dentro de la estrategia de nuestro negocio, ¿vale? Buenas herramientas, como digo. En cuanto a la toma de conciencia, ¿vale? La cláusula 7.3, pues lo he dicho. Las personas tienen que tomar conciencia de la política, de los objetivos, de la contribución que todos tenemos respecto del sistema de gestión de la calidad, ¿vale? Pero, pues lo he dicho, metemos dos conceptos nuevos, que son la cultura de la calidad en la organización, ¿vale? Es decir, no solamente la política, los objetivos, nuestra contribución al sistema de gestión, también las implicaciones de nuestros incumplimientos, sino tenemos que tener conciencia de cuál es la cultura de calidad de la organización y cuál es el comportamiento ético esperado, ¿vale? Por nosotros dentro de la empresa. ¿Okay? Entonces, bueno, pues al final la idea es que no solamente sigamos procedimientos, sino que vivamos los valores, las actitudes, ¿vale? Que definen nuestra organización, ¿vale? Y que seamos conscientes también de las expectativas respecto de nuestro trabajo íntegro y nuestro trabajo ético, ¿vale? Y que todas nuestras decisiones, bueno, pues se tomen de forma responsable y con transparencia. ¿Okay? O sea que hay que difundir hay que hacer énfasis en ese comportamiento ético dentro de la organización. Respecto de la información documentada, pues no presenta cambios sustanciales, ya lo hemos dicho, ¿vale? Entonces, pues nada, habla de que la información deberá estar disponible. Aquí ya sabéis que, bueno, pues todo esto es lo que más, una de las cosas que más ha evolucionado dentro de la ISO 9001. Yo siempre cuento que recuerdo cuando hace 20 años iba a la empresa y yo veía allí sus archivos con sus documentos, sus mamotretos, y hoy día, bueno, pues necesitamos sistemas de gestión ágiles, con la misma documentación posible, que sea lo mayor entendible. Cada vez las nuevas generaciones no es que les menos, sino que la forma de consumir información pues es mucho más directa, más visual. Entonces, bueno, pues hay que reforzar esa idea, ¿vale? Que la información documentada pues va a ser menos densa, ¿no? Y se va a gestionar también pues cada vez más a través de las plataformas digitales, a través de herramientas, software. Entonces, bueno, pues esto también es importante, ¿vale? Y lo dicho, pues aquí se ha clarificado esto de la disponibilidad, ¿vale? Se habla aquí del uso de no mantener y retener y todas esas
cosas que teníamos que estudiar antes, ¿vale? Bueno, pues hablamos de que la documentación tiene que estar disponible, ¿vale? Y por último, bueno, pues el anexo A, como hemos dicho, que es la parte donde, bueno, pues se nos da una orientación detallada para comprender e implementar los requisitos. Bueno, pues aquí tenemos que se amplía, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, se incluyen notas, ¿vale? Para aclarar la aplicación en base de la gestión de la documentación, lo que hemos comentado, ¿vale? Con el uso de tecnologías emergentes y digitalización, ¿vale? Y bueno, pues aquí un poco más de todos estos aspectos que hemos ido tratando, ¿vale? Entonces, bueno, pues la idea es que se siga clarificando aún más todos estos términos, pues en base a la experiencia, ¿vale? Y aquí acabamos en cuanto a 9001. Creo que es bastante claro, no nos asusta a nadie, pero bueno, pues más que una vuelta más de estructura, ¿vale? Hay que dar una vuelta más de pensamiento, ¿vale? Y de uso de la gestión de calidad dentro de la organización, pues para que vaya mucho más hacia lo que se pretende que sean hoy las organizaciones, que sean sostenibles, que sean confiables, que sean transparentes y que demuestren, bueno, pues todos sus valores éticos dentro de la sociedad, ¿no? Un poco es a todo lo que nos lleva, que sean seguras, ¿no? Que nos lleva las diferentes regulaciones y, bueno, pues como también nos interrelacionamos entre las empresas. Eh, Aquí tenemos el resumen que luego ya lo podréis ver también en la presentación. Nos vamos a ir con 14.001, ¿qué? Aquí en 14.001, bueno, pues vais a ver que las cosas generales van a cambiar exactamente igual que están cambiando en 9.001. Es decir, bueno, pues la alineación con la estructura de alto nivel, o sea, pues intentar que cada vez consolidar la alineación entre las normas, ¿vale? Esa estructura de alto nivel, esta estructura armonizada, pues el marco para todas las ISO y para facilitar siempre pues, la integración entre todos y que, bueno, pues que en todas las normas lo hablemos igual, hablemos de los mismos términos. Se reformulan algunos requisitos para mayor claridad, ¿vale? Entonces, pues lo que hemos dicho, se hacen ajustes en redacciones, ¿vale? Y bueno, pues se hacen algunos aspectos, ¿vale? Lo de diferenciar, por ejemplo, riesgos y oportunidades, ¿vale? Ahora vamos a ver también, pues por ejemplo, habla de procesos subcontratados, y entonces ahora la norma pues habla de procesos, productos o servicios proporcionados externamente, ¿vale? Para tenerlo todo mucho más claro, ¿de acuerdo? Y bueno, pues también la exigencia implícita de que el desempeño ambiental, bueno, pues mejore, ¿vale? O sea, que el sistema logre todos nuestros resultados esperados. Respecto, ¿vale? Y eso, bueno, pues amplía orientaciones en el anexo A. Respecto de la inclusión explícita del cambio climático, pues ya también lo hemos comentado, ¿vale? Entonces, bueno, pues siguiendo la enmienda, bueno, pues la organización debe de tener en cuenta si el cambio climático es una cuestión pertinente, ¿vale? Y también, bueno, pues considerar si las partes interesadas, pues tienen requisitos relacionados también con el cambio climático. Aquí, bueno, pues tenemos que tener en cuenta, ya sabéis, a clientes, a comunidades, vecinos, ¿vale? Que puedan estar afectados por nuestra actividad, a proveedores externos, a socios, al gobierno, ¿vale? A nuestros inversores, a ONG, a nuestros trabajadores y trabajadoras, a los sindicatos, ¿vale? Bueno, pues todos esos son partes interesadas que tendremos que tener, ¿vale? En cuenta. Luego, respecto del ciclo de vida, ¿vale? Hay algunas notas adicionales, entonces aquí se refuerza la perspectiva del ciclo de vida, ¿vale? Entonces, hay que determinar cuáles son los aspectos ambientales de nuestras actividades que se pueden controlar e influir, ¿vale? Considerando esta perspectiva del ciclo de vida. Entonces, hay que hacer
pues un ciclo de vida proporcional a la naturaleza, magnitud y al impacto ambiental de la organización, ¿vale? Y bueno, pues debemos de considerar pues todas las etapas, aguas arriba y aguas abajo, ¿vale? Pues desde la adquisición de las materias primas, ¿vale? Del diseño y desarrollo, del transporte y distribución, ¿vale? Del uso que hace el cliente final de nuestro producto o servicio y luego, bueno, pues al final trabajamos sobre el reciclaje, disposición, ¿vale? Tratamiento al final, pues de la vida útil, ¿vale? Entonces, bueno, pues subrayar la necesidad, como hemos dicho, de examinar todos esos impactos, aguas arriba, aguas abajo, ¿vale? Y asegurando que el sistema de gestión ambiental no solamente se limita a las operaciones internas. Reorganización de riesgos y oportunidades, ya lo hemos visto, ¿vale? La ISO 9001, ¿ok? Eso ya lo hemos visto. Y bueno, pues ya sabéis, separar uno y otro. Y luego, bueno, pues planificar acciones, ¿vale? O sea, que eso se gestione de una forma proactiva. ¿Qué más? Gestión del cambio. Bueno, pues ya sabéis que al final es un requisito clave, ¿vale? En nuestras empresas y nuestra gestión dinámica. Y entonces, bueno, pues aquí es fundamental, bueno, pues que tengamos un poco pues en cuenta, pues, por ejemplo, pues nuevas normativas o el uso de nuevas tecnologías o reorganizaciones en las empresas, pues ya sabéis que ahora hay más fusiones, adquisiciones, apertura de nuevas instalaciones, etcétera. Bueno, pues todos esos cambios deben de ser planificados, ¿vale? En el sistema de gestión ambiental. Siguiendo un poquito con servicios externos, ¿vale? Con la parte de proveedores, ¿vale? Bueno, pues como todo, como todas las normas, bueno, pues cada vez están haciendo mucho más énfasis o hincapié en la parte de la cadena de suministro, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí clarifica que tenemos que hablar de, bueno, pues de la implicación de toda la cadena de suministro, ¿vale? Incluyendo, pues eso, pues la compra de productos, ¿vale? Pues todas las materias primas, ¿vale? La compra de servicios, pues el transporte, la limpieza, servicios de consultoría como el nuestro, ¿vale? O, bueno, pues la subcontratación, es decir, los procesos que se realizan en nombre de la organización. Entonces hay que hacer un énfasis, ¿vale? De definir cuál es el control que tenemos que hacer sobre estos subcontratistas, estos proveedores, estos procesos subcontratados, ¿vale? Estos suministros y bueno, pues asegurarnos la conformidad, ¿vale? Entonces, esto ya está alineado con lo que hemos visto antes del enfoque del ciclo de vida, ¿vale? Entonces, aumentar la responsabilidad ambiental respecto de nuestros proveedores, ¿vale? Y luego, bueno, pues también había una reestructuración de la revisión por la dirección, ¿vale? Aquí para que haya un poco, pues reflejar este tema de cambio climático, ¿vale? Y bueno, pues tiene una estructura un poco más formalizada para aumentar la responsabilidad de la alta dirección, la rendición de cuentas y bueno, pues ver cómo se toman mejores decisiones ambientales. Y luego nada, aquí lo último, al final es un poco una simplificación, ¿vale? De fusionar y pues mejorar un poco la estructura, ¿vale? Con la parte de la eliminación de la cláusula. Vale, como veis, bueno, pues mayor énfasis en todo esto, ¿vale? Que vemos y pocos cambios en general. ¿Cuál es el proceso de transición? ¿Vale? ¿Cuál es el proceso de transición dentro de la empresa? Bueno, pues ahora mismo todavía no lo tenemos todo claro, pero en base a la experiencia, pues de la transición con otras normas, pues vamos a explicar cómo un poco funciona. El otro día hablábamos con un cliente que quería implementar la ISO 14001 ya y decía, bueno, pensé que va a salir la nueva, ¿qué vamos a hacer? Oye, hay un periodo de transición donde al final sale la norma y ahora se tienen que poner muchísimas cosas en marcha. Entonces, no es salir la norma y la otra norma se queda obsoleta, ¿vale? Y no es salir la norma y no toda la estructura de la gestión ISO está preparada, ¿vale? Para dar cumplimiento a todo esto, ¿vale? Entonces,
sabéis que tenemos aquí un plazo de tiempo y la cuestión es no ir por delante, ¿vale? Pero tampoco quedarse a lo último, ¿vale? Creo que la 27 que salió en el 2022, ya esta semana, la semana que viene, ya muere, la 2013 definitivamente, y hay algunos que están todavía en ello, o sea, que tampoco lo podemos dejar hacia el final, ¿vale? Entonces, lo tenemos que gestionar de la mejor forma, mejor forma posible este plan de transición, ¿vale? Entonces, hemos comentado un poquito, ya os digo que para septiembre, octubre, noviembre del año que viene saldrá la 9001 y para febrero saldrá la 14001, ¿ok? Entonces, todo esto, el Foro Internacional de Acreditación, el IAF, es quien va a hacer las comunicaciones pertinentes, quien va a informar a las entidades de certificación, ¿vale? Entonces vamos a recibir muchas comunicaciones respecto de todo esto, ¿vale? El plazo, pues lo que se espera es que el plazo de transición sea de 3 años, ¿vale? Eh, Aunque el plazo es tradicional, puede ser que se disminuya ese plazo, ¿vale? No lo sabemos. Pues, por ejemplo, los cambios de 14001 son muy poco significativos, pues puede ser que se reduzcan, ¿vale? Por ejemplo, si mal no me equivoco, pues ahora cambio la 166.001, perdón si meto la pata, y el periodo de transición es mucho más corto, ¿vale? A la 56.001. ¿Vale? Estos plazos no son siempre 3 años, ¿vale? Para que los tengáis en cuenta. Pero bueno, pues vamos a ver un poco lo que saldrá, ¿vale? Entonces, pues es un poco este plan de transición. Si siempre, yo creo que es muy interesante muchas veces hacerlo siempre en auditorías de renovación, ¿vale? Más que en auditoría de seguimiento, pero eso siempre ya lo ajustamos a cada plazo. Y luego, bueno, pues si hacemos auditorías conjuntas, bueno, pues al final van a ser medio hermanas, ¿vale? Entonces van a ir muy, muy juntitas y lo que sería más interesante, ¿vale? Es esperarnos a hacer la transición en conjunto, ¿vale? Tanto de la 9 como de la 14, ¿vale? No tiene mucho sentido que a lo mejor hagamos la de la 14 y luego la de la 9, sino que nos esperemos, ¿vale? Entonces, aquí la idea es tener las cosas claras, esperar las comunicaciones claras, que luego al final muchas veces también cambian y tal. Las entidades de certificación que os auditan a cada uno de ellos se tienen que acreditar, ¿vale? Entonces, la idea no es correr más de la cuenta, y lo dicho, esperar hacia el final, ¿vale? Entonces, lo dicho, pues eso, tenemos que diseñar un plan de transición propio, ¿vale? Ya sabéis que nosotros dentro de nuestras propuestas incluimos, pues eso, unas propuestas de mantenimiento habituales y unas propuestas de adecuación a la nueva normativa, ¿vale? Que serán las de este caso. Evidentemente puede involucrar a la alta dirección y más con los cambios que hay, ¿vale? Formar pues al personal y, bueno, evidentemente pues contar con consultorías especializadas que nos puedan ayudar, ¿vale? Aprendemos mucho de los requisitos, o sea, de lo que piden los auditores. O sea, al final la norma habla, pero luego los auditores comienzan a pedir. Entonces nosotros ya vamos aprendiendo de cómo van enfocándose en las auditorías los nuevos requerimientos. Entonces, bueno, pues contar con una consultora como nosotros, donde ya vamos teniendo toda esa información, es mucho más fácil, ¿vale? Contar con ese conocimiento que no enfrentarnos solo desde cero, ¿vale? Y bueno, pues ir actualizando nuestras cosas. Luego incluir el cambio climático, convertir la ética y cultura de calidad en prácticas visibles, ¿vale? Implementar pues riesgos y oportunidades y bueno, pues revisar la documentación. Y luego, pues evidentemente, planificar con nuestra entidad de certificación la auditoría correspondiente de transición, que ya sabéis que al final pues hay alguna jornadita más, media jornadita más, ¿vale? Eso ya lo iremos viendo, ¿vale? Entonces, todo eso tranquilamente, ¿vale? Pues nada, oye, clavado el tiempo. No sé si tenéis alguna consulta, alguna duda que yo pueda responder, evidentemente. Eh, yo voy a hacer la primera pregunta, ¿vale? Voy a lanzar la primera pregunta. Sabes que las podéis ir comentando aquí en el chat. Voy a revisarlo.
La primera pregunta es que qué pasa con la 45.000, ¿vale? La 45.001, ¿vale? Que siempre suele ir en este terno, 9, 14 y 45, ¿vale? Pues también está en revisión. Y la 45.001 saldrá en el 2017, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya también la podemos ir subiendo hacia el carro, ¿ok? Nada, pregunta aquí que si el contenido de esta formación os lo enviaremos, estará disponible, pues sí, ¿vale? O sea que ya mañana la vais a tener en vuestro correo electrónico, incluso a lo mejor hasta nos da tiempo hoy para que lo tengáis, ¿vale? Como veis, pues nada, es un proceso natural, ¿vale? Sencillo, que ya iremos viendo cómo lo vamos enfocando, cómo podemos demostrar esos aspectos en cuanto a la cultura, ¿vale? Y sí, a ver, al final, pues Ignacio, sí, se profundiza en eso, en aspectos de ciberseguridad, inteligencia artificial y compliance. Pues lo estamos viendo, ¿no? En ese análisis del contexto, necesidades y expectativas de las partes interesadas, bueno, pues tenemos que tener en cuenta la ciberseguridad, ¿vale? Pues como un contexto en el cual nos encontramos dentro de las organizaciones, el uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Pues como también un cambio, ¿no? de paradigma, la gestión, el compliance, la gestión ética, el cumplimiento legal, ¿vale? Dentro de las organizaciones, la planificación de los cambios también que tenemos que tener debido del uso de la inteligencia artificial. Y bueno, pues como veis, incluyendo la parte de sostenibilidad, biodiversidad, cambio climático, como veis, se están incorporando estos aspectos dentro de la norma, ¿vale? Porque al final, bueno, pues la calidad de nuestros productos y servicios depende de eso. Entonces aquí vamos incluyendo, o es un buen resumen, podemos incluir estas temáticas. Aquí habla, bueno, que si nos estamos certificando en la ENSI, tendríamos que tenerlo en cuenta en la ISO por el tema de la seguridad. A ver, al final, la seguridad o el uso de la tecnología, bueno, pues al final es un aspecto a considerar dentro de ese análisis del contexto, dentro de las oportunidades o dentro de los posibles riesgos, ¿vale? Entonces, al final, pues sí, está todo interrelacionado. El cambio climático, ¿cómo lo incorporamos? Bueno, pues lo incorporamos primero dentro de nuestras políticas de gestión, luego pues también lo tenemos que incluir dentro de ese análisis del contexto, ¿vale? Pues como de ese DAFO, de ese FODA que hacemos al principio, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues también tenerlo en cuenta dentro de los posibles riesgos, ¿vale? En los cuales nos encontramos. Entonces, el cambio climático hay que tenerlo en cuenta dentro de esos puntos de vista, que ya lo deberíais de estar incluyendo, ¿vale? La 9 y la 14 con la enmienda, que hacía referencia explícita al cambio climático. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos. Al final, bueno, pues como veis, es una evolución de lo que se ve hoy día en las empresas. Entonces, yo, por ejemplo, pues cada vez que me doy más cuenta de que tenemos mayores obligaciones respecto de nuestros clientes en cuanto a la gestión ambiental, en cuanto a la gestión ética, ¿vale? En cuanto a la sostenibilidad, en cuanto a la seguridad, muchas mayores regulaciones, como sabéis, bueno, pues hay un montón de regulaciones a nivel nacional de obligatoriedad de cálculo de huella de carbono, hay directivas europeas, pues respecto de la comunicación o respecto de la gestión de la sostenibilidad, de los criterios ESG, ¿vale? De reportar indicadores ambientales, sociales, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un movimiento que acompañe.
es hacia donde, bueno, pues donde evolucionamos. Y luego, bueno, pues por desgracia, como sabemos, pues esos cambios negativos, ¿no?, que hay o esos nuevos riesgos a los cuales nos enfrentamos hoy día, ¿vale? Pues guerras, hay desastres naturales que también, bueno, pues tenemos que tener en cuenta cada vez más. Hay una situación geopolítica muy tensa también. Estamos viviendo pues unos tiempos ahí en esos momentos y es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Respecto a avanzar con las oportunidades, darle más trascendencia, ¿qué pasa? Que siempre nos centramos bueno, se ve que nos centramos mucho más en gestionar los riesgos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice la ISO 9001? Ahora, bueno, pues tendremos que identificar cuáles son nuestras oportunidades. Bueno, pues la inteligencia artificial nos da la oportunidad de mejorar nuestros procesos o la globalización nos da la oportunidad de explorar nuevos mercados o abrirnos a nuevos clientes. Entonces, esas oportunidades al final deben de materializarse y deben de ser proactivas, debemos de tener un plan de negocio o un plan de trabajo, ¿vale?, sobre el cual explotar esas oportunidades pues para mejorar nuestro rendimiento empresarial, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese puede ser el enfoque que le podemos dar. Bueno, pues sin más, lo dicho, os estaremos informando en todo momento de los cambios, os estaremos informando cuando salga la nueva normativa, alinearemos siempre todos los proyectos que hagamos con vosotros al cumplimiento de los nuevos requisitos. Tendremos que adaptar los sistemas de gestión. Si vais a implementar una ISO 9001, veremos en qué punto está en cuanto a la salida de la norma para ver, oye, vamos a empezar con la antigua o no, vamos a empezar con la nueva. Lo dicho, porque vamos a depender mucho también de las entidades de certificación. Así que nada, como siempre, a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, nos despedimos aquí. Mm, Encantada de compartir este tiempo con vosotros y nos vemos en la siguiente. Gracias.